paz en mi alma, busco paz entre la calma. Los misterios se van revelando y mi espíritu va sanando. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa de dónde tú nos estás mirando, aquí estamos en una pequeña reflexión más, un estudio más sobre la Biblia, sobre qué nos quiere decir Dios hoy en día 10 de junio del 2026. Y amado hermano, hoy vamos a estar hablando de algo especial. Vamos a estar hablando sobre el amor. ¿El amor de quién? De Jesús. Vamos a estar hablando hoy del amor de Jesús. Y vámonos a estar basando en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, del 15 al 17. Y vamos a leerlo. A ver qué dice. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Bien, vamos a comenzar el estudio en el contexto histórico en que vivía el apóstol Pedro. Vamos a estar viendo dónde nació y su personalidad. El contexto histórico en que vivía el apóstol Pedro, vivía Israel, Judea o Jerusalén. En aquel entonces toda esa parte de Israel estaba gobernada y estaba dominada por el Imperio Romano. Había también divisiones políticas y religiosas del judaísmo, y eran las condiciones. El apóstol Pedro vivía en las condiciones más duras de la vida de Galilea. Por supuesto, el apóstol Pedro nació en una Palestina ocupada por Roma, en la que generaba constantes opresiones. La personalidad de Pedro, muchas personalidades, pero vamos a puntualizar algunas, como impulsivo, apasionado, leal, vulnerable a las presiones, sincero y noble. Aunque el apóstol tenía las características de impulsivo, apasionado, vulnerable, que son las características que los llevó a él a tomar decisiones rápidas y erróneas. Decisiones rápidas incorrectas. Decisiones rápidas sin pensar, que por supuesto tenía consecuencias. Dios habla, o más bien Jesús le está preguntando a Pedro: Pedro, tú me amas. Y le pregunta 3 veces al apóstol: tú me amas. Pero hay detalles y detalles. Hay un verbo que se llama ágape, que significa amor sacrificial, amor incondicional, amor divino,
de la manera que Jesús le estaba hablando y haciéndole la pregunta al apóstol Pedro, era ese amor, el amor ágape, ese amor incondicional que lo da todo, ese amor sacrificial que se sacrifica por todo, se sacrifica por todo, ese amor divino que viene de parte de Dios. Ese es el amor con el cual nuestro Señor Jesucristo le estaba preguntando al apóstol Pedro. Y por supuesto, Pedro le respondía con ese verbo que es fileo, exactamente. Que ese verbo fileo es un amor de afecto profundo, es un amor fraternal y de amistad. O sea, Jesús te pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Con un amor divino, un amor que lo sacrifica todo, un amor incondicional. Y Pedro le contesta, Señor, tú sabes que te amo, pero como amistad, pero como amor fraternal, de amigo, un amor de afecto por alguien, de amistad, un amor de hermano, pudiéramos decir, ¿por qué no? Jesús le sigue diciendo, pero hay una cosita aquí, hay algo sencillo. Dios nos puede sanar como lo hizo con Pedro a través del amor de Dios. Sí lo puede hacer. Dios te restituye a ti como le restituyó al apóstol Pedro. Sí, claro que lo hace. Dios te llama para accionar. Sí, Dios te llama para accionar. Claro que Dios te llama para accionar, como lo hizo con el apóstol Pedro. Así como Pedro negó a Jesús 3 veces en el momento más oscuro, Jesús le brinda su amor. ¿Tú me amas, Pedro? Sí, yo te amo, pero el tú me amas es con ese amor divino. Es con ese amor incondicional. Te estoy diciendo, tú me amas. Y tú me estás respondiendo. Amado hermano, ¿cómo le respondemos a Dios cuando nos dice que si tú me amas? Amado hermano, ¿cómo le estamos respondiendo a Dios? Si Dios te está diciendo, tú me amas. Él te lo está diciendo de corazón. Él te lo está diciendo con un amor de sanidad, un amor total que cura, sana las heridas, que cura, que sana todo lo que está enfermo en nuestra vida, no solamente lo físico, sino también lo espiritual. Jesús no estaba buscando en la respuesta de Pedro una justificación. Jesús no estaba buscando un seminario teológico. En la respuesta de Pedro, Jesús no estaba buscando un estudio teológico o estudiando en lo profundo. No, Jesús no estaba buscando eso. Jesús lo que quería era que el apóstol Pedro lo amara de la misma manera que él lo estaba amando. Aunque Pedro le hubiera fallado, Jesús lo ama. Aunque él hizo lo que hizo, Jesús lo ama también. Y aunque tú hayas hecho lo que tú hayas, Jesús te está amando también. Jesús te ama. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios cura todo. Nosotros estamos correspondiendo a ese amor que Jesús nos está dando.
nosotros estamos correspondiendo, o el apóstol Pedro estaba correspondiendo al amor que el maestro le estaba dando. Exactamente no estaba correspondiendo al amor que Jesús le estaba dando. La respuesta de Pedro era: sí, yo te amo, pero como te amo como amigo, te amo como un hermano, te amo como a mi padre, te amo como... pero no te estoy amando exactamente como Jesús quiere que yo le ame. Ahora, Jesús, a pesar de todas las cosas, a pesar de todo, de que Jesús sabía que la respuesta de Pedro no era totalmente un amor perfecto, Jesús, aunque sabía que la respuesta de Pedro no era un amor incondicional, Jesús lo seguía amando. Jesús estaba cancelando, Jesús estaba rompiendo todas las cosas que Pedro tenía por dentro, y le estaba restituyendo con ese amor la salud, le estaba restituyendo con ese amor su vida. Ahora, Dios lo llama, sí, Dios lo llamó, como Dios nos puede llamar a todos, pero en el detalle del que Dios te llame: apacienta mis ovejas. Quizás Dios te está llamando, pero no te está llamando como pastor. Dios te está llamando, pero no te está llamando como evangelista o como algún líder grande, pero Dios te está llamando ¿a qué? A llevar el evangelio a los demás, a predicarle el evangelio a los demás, porque a eso Dios lo llamó. A eso Dios lo llamó. Dios llamó a Pedro ¿a qué? A apacentar las ovejas. Sí, lo llamó a llevar la primera iglesia, a ser el líder de la primera iglesia. Sí, pero el hecho de que Dios lo haya llamado para ser el líder de la primera iglesia, Pedro no era perfecto. Pedro era un hombre que tenía dificultades, tenía necesidades, tenía problemas, tenía situaciones. Pedro era un hombre, Pedro era una persona común y corriente. Claro, un hombre usado por Dios también. Quizás las acciones que hacía Pedro, por esa impulsividad, o las acciones que tenía Pedro, o los sentimientos, o cualquier cosa que tenía Pedro por tomar decisiones rápidas, por hablar sin pensar, por decir las cosas sin pensarlo, a lo mejor son problemas son problemas que tenía el hombre, que tenía el apóstol Pedro, así como la podemos tener. Todos somos seres humanos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos somos pecadores. Cuando Jesús vino, nos hizo justos, somos santos, porque Jesucristo vino y nos salvó, nos sacó de la condenación eterna en la cual vivíamos y nos dio vida y vida eterna. Sí, Dios llamó a Pedro ¿a qué? A pastorear las ovejas, a apacentar las ovejas, a liderar la primera iglesia que existió. Sí, amado hermano, Dios te está llamando a ti ¿a qué? Dios nos está llamando a nosotros ¿a qué? Quizás no nos llame a pastorear, quizás no nos llame a ser evangelista, quizás no nos llame a ser misionero, o quizás no nos llame a cualquier cosa, pero Dios te está llamando a algo, te está llamando a predicar su palabra, te está llamando a llevar el evangelio, y por supuesto, como Dios es un Dios de amor, nos está llamando a llevar el evangelio a toda criatura del mundo con amor. Con amor, con el amor que Él nos dio. Tenemos que corresponder
al amor que Él nos dio. Y como cuando nosotros correspondamos el amor que Dios nos da, pues entonces podemos llevar ese amor a los demás. Podemos predicar con amor a los demás. Podemos predicarle, llevar el evangelio con amor a los demás, aun cuando nosotros somos infieles, aun cuando nosotros no somos leales, aun cuando nosotros perdamos la confianza en Dios, Él permanece siempre, dándonos día tras día, día tras día, día tras día, misericordia, dándonos día tras día nuevas oportunidades, y nos regala su amor todos los días cuando nos levantamos. Todos los que le recibimos y los que creemos en el nombre, en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También Él nos dice, y nos lo dejó en la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, a su único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos dio a su Hijo, y por su Hijo somos salvos, somos sanos, somos justificados, porque Dios Padre nos ve por medio de su Hijo. Pero hay más, hay más. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si usted quiere buscar esto que le estoy diciendo, busque Juan 1:12, pero busque Juan 3:16, pero busque Romanos 5:8, y verás la manifestación de Dios. Hay muchas más. Y verá la manifestación de Dios en el hombre. Desde que Adán desobedeció a Dios, Dios tenía su plan. Desde que Adán desobedeció al Creador, Dios tenía su plan. Su Hijo, el Cordero. Porque se puede explicar otro tema, pero Jesús nos amó. Por eso fue a la cruz. Por eso tenemos vida hoy. Por eso podemos disfrutar de los beneficios de Jesús. ¿Qué beneficio vas a disfrutar si mira, estás enfermo? No por eso. Dios me sana. A lo mejor no en el momento, pero más adelante Dios me sana. Porque somos tan apurados que queremos mandar a Dios, y somos tan apurados que queremos hacer las cosas ya, y que Dios nos sane ya, y que Dios nos dé la libertad ya, y que así y que Dios nos haga el recadito ya. Dios es Dios por sobre todas las cosas. El ser humano no puede mandar a Dios. Amén. Espero que como Pedro llegó a entender, aunque se haya entristecido, pero llegó a entender lo que Dios le preguntaba y de la manera que le preguntaba. Espero y espero también yo llegar a entender como Pedro el apóstol entendió a Jesús. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Que no seamos como Pedro en el sentido de ser vulnerable, en el sentido de tener estas cualidades o características que a él lo caracterizaban, valga la redundancia, de impulsivo, era vulnerable con respecto a las presiones, porque acuérdense de que a él lo llegaron a presionar, pero este es el que andaba
con el maestro que dijo, no, yo no andaba con él, yo no soy. Ahí estaba negando a Dios. Saquemos estas características si la tenemos. Porque el sistema de hoy es un sistema que está presionando al hombre. Es un sistema que está presionando a la raza humana. Es un sistema que quiere imponerse por sobre los principios que Dios creó para el hombre. El sistema de hoy es como el sistema romano, que presiona político, que presiona política, socialmente, políticamente, socialmente, económicamente, presiona al ser humano. ¿Con qué? Con ideologías raras. Y Pedro era de las características que en cuanto lo presionaban, ahí tenía problemas, ahí tenía una debilidad. No nos dejemos presionar por el sistema que hoy en día está imperando en el gobierno. Que no nos dejemos presionar por el sistema que hoy en día quiere presionar y quitar los principios de Dios y poner sus principios, que son principios totalmente diferentes. En fin, hermano, a lo que te quiero decir, vamos a corresponder a Dios con nuestro amor. Que nuestro amor sea verdadero, sea incondicional. Un amor que venga del corazón, pero un amor que sea sincero. Porque eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios. Hermano, que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a escuchar esta canción. Les voy a dejar con esta canción. Y yo les invito a meditar. Les invito a meditar. Cierre sus ojos. Y yo les invito a meditar con esta canción. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. alabad al Dios de los dioses, Porque para siempre es su misericordia. alabad al Señor de los señores, Porque para siempre es su misericordia. al único que hace grandes maravillas, Porque para siempre es su misericordia. al que hizo los cielos con entendimiento, Porque para siempre es su misericordia. al que extendió la tierra sobre las aguas, Porque para siempre es su misericordia. al que hizo las grandes lumbreras, Porque para siempre es su misericordia. el sol para que señoreas en el día, Porque para siempre es su misericordia. porque Para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. alabad al Dios de los cielos, Porque para siempre es su misericordia. porque para siempre es su misericordia, Porque para siempre es su misericordia. su nombre nos sostuvo, Porque para siempre es su misericordia. la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, Porque para siempre es su misericordia. al que hirió a Egipto en sus primogénitos, Porque para siempre es su misericordia.
que sacó a Israel de en medio de ellos. Porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido. Porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar. Porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él. Porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar. Porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Su nombre nos sostuvo. Porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes. Porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos. Porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo. Porque para siempre es su misericordia. Y a Orí, rey de Basán. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad. Porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel, su siervo. Porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos. Porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos. Porque para siempre es su misericordia.